Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Amén. Oramos. Señor Jesús, Padre, venimos delante de tu presencia, papá, pidiéndote, Señor Jesús, que seas tú, Señor, tomando, Señor, el dominio y el control, Señor, de este estudio, Señor. Amén, sí, De Señor. esta enseñanza, Padre Amén, Santo, sí, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, abriendo, Señor, el entendimiento, Señor Sí, Jesús. Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Señor Jesús, a través de nosotros, Padre, para todo aquel, Señor Jesús, que está oyendo, Señor Jesús, aún acá personalmente, Señor, y en las transmisiones, Señor Jesús. Amén, sí, Que seas Señor. tú, Señor, abriendo su entendimiento, Padre, para que ellos puedan entender y comprender, Señor, tu palabra, Padre. Sí, Te Señor. pedimos, Señor Jesús, que seas tú tomando el dominio y el control, Padre, de absolutamente todo, papá. Amén, sí, En el Señor. nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy comenzamos con el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y es el mensaje a la iglesia de Éfeso. El primer mensaje, amén. Abra su Biblia. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Lapicera en mano. Y vamos apuntando también, amén. Leemos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Escuchen. El término del nombre Éfeso significa deseo ardiente. Repito. El término del nombre Éfeso significa deseo ardiente. Se dice que en esta ciudad había un maravilloso puerto, un centro comercial de una rica provincia junto al mar y a la vez un centro cultural y popular. Era una ciudad rica y orgullosa de su maravillosa arquitectura mundial. Tenía allí un templo de Artemisa, antigua divinidad griega de la caza, o sea, de la cacería y de la luz nocturna. O sea que en esta ciudad había un templo de Artemisa. Esta era una antigua divinidad griega de la caza, cacería y de la luz nocturna. Escuchen, semejante concepto acerca de dicha diosa nos muestra el carácter del culto pagano que se radica en honor o que se radicaba en honor de Artemisa, o sea, en esa ciudad. Podemos ver la magnitud del paganismo que había en la ciudad de Éfeso, porque allí se encontraba el templo de Artemisa. Escuchen, en esta ciudad, mediante la obra del apóstol Pablo y de Apolos, surgió un grupo de creyentes, el cual también ardientes en amor hacia Cristo en esta iglesia de Éfeso. O sea que por la obra del apóstol Pablo y Apolos, surgió un grupo de creyentes que eran apasionados, que eran ardientes en el amor de Cristo. Dice la historia que allí se radicó el apóstol Juan, o sea, el mismo apóstol que recibe la revelación de Jesucristo. Después de su regreso de la isla de Patmos, donde se dice que también allí falleció. Cuando muere el emperador Domiciano, surge un nuevo emperador, que se llamaba Nerva.
y éste liberó a los que estaban cautivos, oprimidos, encarcelados, exiliados en la isla de Patmos. Esto a los cristianos. Amén. Y se dice que cuando Nerva libera a los exiliados de aquel lugar, el apóstol Juan se radica en la ciudad de Éfeso, donde también se dice que allí falleció. Amén. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Recuerdan quién tiene a las estrellas en su mano? ¿Quién es? ¿Cómo? Más fuerte. Jesucristo. Jesús tiene a los ángeles. ¿Recuerdan quiénes eran las estrellas? ¿Quiénes son las estrellas? Los pastores. Bien, los líderes. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, recuerdan que habíamos hablado de que él anda en el medio de los 7 candeleros. ¿Quiénes son los candeleros? Las iglesias. Escuchen, no cabe duda que este ángel significa que es el que dirige la iglesia. Es decir, el anciano de la iglesia, pastor. ¿Por qué Jesús los llama ángeles y no ancianos? Por cuanto para la iglesia ellos eran pastores, para el Señor son ángeles. O sea que mientras para la iglesia son pastores, ancianos, para el Señor son ángeles. Pero no ángeles celestiales, sino ángeles del ser humano. Amén. La palabra enviado del Señor significa ángel en el original griego, como también embajador, mediador y mensajero. O sea, que la palabra enviado significa ángel, embajador o mensajero. Si quieren escribirlo, la palabra enviado del Señor significa ángel en el original griego, como también embajador, mediador y mensajero. Vamos a ver el libro de Ageos, capítulo 1, versículo 13, si ustedes quieren apuntarlo. Ageos 1, 13. Amén. Entonces Ageo enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Lo volvemos a leer suave. Entonces Ageo enviado de Enviado. Jehová. Esta palabra enviado se refiere a mensajero, como embajador o mediador, o también ángel. Amén. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Mateo 11, 10-11. Mateo 11, 10 al 11. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, Allí está hablando de Juan el Bautista. el cual preparará tu camino delante de ti. Al 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz para que preparara el camino. O sea, la palabra mensajero significa enviado, ángel o mediador. Amén.
Cabe destacar, escuchen, que estas 7 cartas no fueron dirigidas a la congregación. No fue dirigida a la congregación, ni al comité de la iglesia, o sea, a la junta, sino a los ancianos. O sea, el mensaje no es a la congregación, era al pastor, porque el pastor es el encargado, el líder de distribuir el mensaje del Señor. O sea, cuando Dios habla, habla a la cabeza. Y la cabeza es la encargada de distribuir el mensaje y de aplicar lo que el Señor demanda. Amén. Por tanto, el que ignora al anciano, o sea, al pastor, al líder, ignora la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque es algo establecido por Dios. El Señor no le dice, envía este mensaje a la congregación, sino al ángel. ¿Quién es el ángel? El pastor, el líder de aquel lugar. No cabe duda de que tales creyentes están todavía lejos del conocimiento de la verdad. Hay congregaciones donde dicen, el Señor me habló, el Señor me mostró que el pastor tiene que hacer esto o aquello. El Señor, cuando tiene que revelar algo, le revela a la cabeza, no al cuerpo. Le revela a la cabeza, porque la cabeza es la encargada de aplicar el mensaje. O sea que antes de que Dios le revele algo al pueblo, primero se lo tiene que revelar a la cabeza. Porque es lo que está establecido por Dios. Dios habla con la cabeza. Y la cabeza es la que tiene que hablar con la congregación, con la iglesia. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende este punto? Amén. Versículo 2 al 3 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice, yo conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles. O sea, no es que no existen los apóstoles, sino que has probado los que se decían ser cristianos, a los que se decían ser embajadores, mediadores, enviados. Porque la palabra apóstol también es enviado. Amén. O el nombre de apóstoles enviado. O sea que ellos probaban a los que se decían ser cristianos, seguidores del Señor, y los hallaba mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea que ellos trabajaban, tenían el amor para el servicio al Señor y no desmayaban, tenían paciencia, probaban a los que se decían ser cristianos y no lo eran. El Señor conoce la obra de cada uno de nosotros. Amén. Escuche. El versículo 3 apoya el pensamiento de que la iglesia de Éfeso trabajaba realmente para el Señor. Era una iglesia extraordinariamente perseverante en el trabajo. No cabe duda de que su gran ayuda en ese trabajo fue su paciencia. Mire qué bueno, porque el Señor le felicita. Dice, miren, ustedes trabajan arduamente, tienen paciencia, no soportan a los malos, han sufrido, no han desmayado. Está todo bueno lo que están haciendo. Felicitaciones, el Señor les está felicitando. Escuchen, hay mucha gente en el mundo con el ardiente deseo, pero ni aún así consiguen algo porque carecen de perseverancia. O sea, hay personas apasionadas que quieren trabajar, que quieren servir, pero carecen de perseverancia. No perseveran, no permanecen. Es por un tiempo nada más. En ellos arde un fuego de paja que repentinamente aparece, pero pronto vuelve a apagarse. Emocionalista, en otras palabras. En cambio, la iglesia de Éfeso no era así, sino que trabajaban arduamente para el Señor y no
desmayaban. Esta iglesia permanecía. Amén. Eran perseverantes, trabajaban arduamente, no desmayaban. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Versículo 4 al 6 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, miren que el Señor primero les felicita. Está todo bueno lo que están haciendo, está muy bueno, felicitaciones. Pero tengo algo contra ustedes, que han dejado su primer amor. O sea que esta iglesia de Éfeso, aunque hacía las cosas por amor, en nombre del Señor, no lo hacían con el primer amor, sino que estaban en modo automático. Ya era una rutina para ellos. Aunque lo hacían para el Señor, no era como al principio. Se les había hecho una costumbre. Ya no era con esa necesidad, con ese fervor, con esa pasión. Era una rutina semanal o una rutina diaria. Ya no había ese ardiente deseo. Simplemente era una rutina, una costumbre. Como cuando nosotros nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos lavamos la cara, nos bañamos. Una rutina diaria. No era porque ellos necesitaban hacerlo por amor y con un deseo ardiente, apasionado para el Señor. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor le está dando una advertencia. Vuelve al primer amor. Si no te arrepientes, si no vuelves al primer amor, de nada sirve tu trabajo. De nada sirve que te congregues cada día de la semana, o una vez a la semana, o que lo dejes todo, que dejes mamá, papá, hijos, trabajo, que lo dejes todo para el Señor y que no estés en el primer amor. O sea, que lo dejes todo para venir y servir al Señor y no estés en el primer amor, no sirve de nada ese trabajo. Sino que uno tiene que hacerlo con ese amor ardiente, con el primer amor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, recuerda de dónde has caído. ¿Qué fue lo que te apartó? ¿Qué fue lo que te hizo sacar o dejar el primer amor? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda lo que hacías antes para el Señor, les está diciendo en esta carta. Recuerden lo que hacían al principio para mí. Y arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor les estaba dando una advertencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete. Y comienza a hacer las primeras obras. Estaba bueno lo que ellos estaban haciendo, pero no lo hacían con ese fervor, con ese amor que lo hacían al principio. Como dije recién, ellos estaban en modo automático. Recuerda de dónde has caído. El Señor les está diciendo, recuerda de dónde cayeron. ¿Qué fue lo que los apartó? Recuerden lo que hacían para mí desde el primer momento. Vuelvan a las primeras obras, porque si no, quitaré el candelero de su lugar. Y el candelero es la luz de Cristo. Es la luz que alumbra en nosotros. Dice, si no te hubieras arrepentido, vendré pronto a ti, quitaré su candelero de su lugar. Versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Escuchen, se dice que los nicolaitas eran una secta de la iglesia primitiva. O sea, este era un grupo de personas de una secta de la iglesia primitiva que promovían el libertinaje. O sea que ellos se oponían a la palabra del Señor. O sea que ellos se oponían a lo que estaba establecido por Dios. Se dice que esto eran un grupo de personas de una secta de la iglesia primitiva que promovía el libertinaje. Este grupo de personas
Si la palabra decía blanco, ellos decían negro. O si la palabra dice negro, ellos decían blanco. Ellos iban en contra de lo que estaba establecido por Dios. Ellos promovían el libertinaje. Pueden comer, pueden beber, pueden hacer esto, pueden comer de lo sacrificado, pueden hacer lo que quieran. Ellos promovían el libertinaje con las costumbres paganas y la inmoralidad sexual, oponiéndose a la verdad revelada por Dios. O sea que ellos le decían, pueden hacer todo lo que quieran, no están así como está escrito. Este era un grupo de personas que promovía el libertinaje, la inmoralidad sexual, a las costumbres paganas, y se oponían a toda la verdad, o a la verdad que era revelada por Dios por medio de su palabra. Amén. Ahora bien, ¿en qué consistía la caída? Porque ellos trabajaban, lo hacían por amor del Señor. ¿Cuál fue el pecado de esta iglesia? ¿Cuál fue el pecado el que Dios demanda arrepentimiento de esta iglesia? ¿Qué fue lo que cometieron? ¿Cuál fue el pecado que ellos cometieron? Porque se supone que trabajaban, perseveraban, se congregaban, predicaban, anunciaban el mensaje, aborrecían lo malo de los nicolaitas, de las personas malas. No es que ellos aborrecían a las personas, sino a los hechos, a las actitudes de las personas. Entonces, ¿cuál fue el pecado de esta iglesia? Que dejaron el primer amor. He aquí el pecado, has dejado tu primer amor. O sea que dejar el primer amor es un pecado. Por eso el Señor demanda arrepentimiento y que volvamos a las primeras obras. Porque si no, el candelero que alumbra en nosotros, la luz de Cristo, será quitada de nosotros. Y esto también puede referirse al Espíritu Santo, que será quitado de nosotros. Hay quienes creen que el Espíritu Santo no será quitado, pero el rey David dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu. O sea que el Espíritu puede ser quitado. El Espíritu Santo va a trabajar, va a obrar en nosotros, pero si nosotros no le damos lugar y hacemos lo que queremos, no va a ser parte. Él no va a ser parte con nosotros. Amén. He aquí el pecado. Has dejado tu primer amor. Y dejar el primer amor, como decíamos recién, es considerado un pecado ante los ojos de Dios. Si lo hacemos en modo automático, no sirve de nada. Como dije recién, podremos dejar nuestro trabajo, nuestra familia de lado, para venir y congregarnos y servir al Señor. Pero si no estamos en el primer amor, no sirve de nada todo eso. Al contrario, nos juega en contra porque dice que será quitado el candelero, la luz de Cristo. Y como dije recién, probablemente el Espíritu Santo. Amén. Escuchen, un desierto cubierto de ruinas es todo lo que actualmente se encuentra en el sitio donde fue esta ciudad. O sea que donde estaba esta ciudad, hoy actualmente es un desierto cubierto de ruinas. Solo hay ruinas, ya no hay una ciudad. Este hecho testifica, escuchen bien, este hecho testifica que la iglesia de Éfeso no fue obediente. No fue obediente a la advertencia del Señor. No se arrepintió. Y su deseo ardiente, o sea, el nombre de su deseo ardiente del primer amor, no la dirigió hacia el Señor. Por eso Él quitó su candelero de su lugar. O sea que esta iglesia no se arrepintió. El Señor le había advertido, arrepiéntanse, recuerden por tanto dónde han caído, vuelvan a levantarse, comiencen a hacer las primeras obras, recuerden lo que hacían para mí, cómo lo hacían para mí. Vuelvan a eso, si no se les será quitado el candelero. Esta iglesia, por lo visto, parece que no se arrepintió. Por eso quedó en ruinas esta ciudad. Por eso el Señor quitó el candelero de su lugar, porque no fueron obedientes a la palabra de Dios. Hay consecuencias a la desobediencia de la voz del Señor.
Muchas veces decimos, no pasa nada, el Señor me la dejará pasar, el Señor no dejará pasar nada. El Señor no dejará por inocente al culpable. Al Señor no se le va a pasar nada. El Señor es fiel y dice, arrepiéntanse, vuelvan al primer amor. ¿Para qué? Para que no les sea quitada la luz de Cristo, para que no sea quitado el Espíritu Santo, para que no sea quitado el candelero. Arrepiéntanse, vuelven a las primeras obras. Háganlo con ese mismo amor que lo hacían al principio. No lo hagan por una rutina, porque no tienen nada que hacer, sino porque es una necesidad diaria de venir y postrarme y recibir y escuchar y adorar y vivir una vida rendida a mi Dios cada día. No en modo automático, sino con amor genuino. Amén. Versículo 7, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Repito, al que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. ¿Qué quiere decir al que tiene oído, oiga? Porque todos tenemos oído. Al que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Está hablando del que tiene oído espiritual. Porque todos tenemos oídos. Pero no se está refiriendo a eso, sino al que tiene oído espiritual. Porque solo el que tiene oído espiritual puede oír la voz del Espíritu Santo. Si usted no tiene el oído espiritual, pídale que el Espíritu Santo se le será revelado para que usted pueda escuchar y entender la voz del Espíritu Santo. Para que pueda diferenciar la voz del Espíritu Santo o la voz de uno mismo. Para poder diferenciar cuando el Espíritu Santo nos está hablando. Porque dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Y para entender o saber qué es el Espíritu, necesito tener oído espiritual. Si no tengo oído espiritual, no podré entender, no podré saber, no podré identificar qué es el Espíritu Santo quien me está hablando. Porque solamente se necesita oído espiritual para escuchar la voz del Espíritu. Sí, Amén. tenemos oído, pero no escuchamos. Escuchen. Muchas veces pasa. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante. Este punto lo vamos a ver cerca del capítulo 21 o 22. ¿Qué significa el árbol de la vida? Porque también lo encontramos mucho más adelante. El cual está en medio del paraíso de Dios. Escuchen. La Biblia hace mención acerca de 3 paraísos. El paraíso donde se encontraba Adán y Eva, y eso lo vamos a ver en Génesis 2:8. El paraíso donde se había ido, o donde los ángeles habían llevado a Lázaro, ¿recuerdan que habíamos visto eso? Que ese era el paraíso también. Y también el paraíso que está en medio de Dios. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 3:23. Pero del fruto del árbol... 3:23. Perdón. Bueno. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, el huerto que está hablando la Biblia es el jardín del Edén, que era el paraíso. Amén. Encontramos que este es el primer paraíso o uno de los 3 paraísos. Encontramos que está el paraíso donde se encontraba el seno de Abraham y el paraíso que está en medio de Dios.
Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. ¿Recuerdan que habíamos visto esto? Que se trataba de Lázaro, el mendigo, y del rico. Que el rico fue sepultado y el Lázaro había sido llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Ese es el otro paraíso. Y vamos a ver 2 Corintios 12, 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo. Este es hablando el apóstol Pablo. Dice, conozco a un hombre, escuchen. En Cristo, que hace 14 años, sí, en el cuerpo, no lo sé. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. O sea, en el espíritu. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea que fue llevado al tercer cielo. ¿Qué dice? ¿Sigo? Sí, sí. Es al 4. 3 al 4. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras Al paraíso. inefables. O sea, lo que él vio, escuchó ahí, es algo que al hombre, el hombre no le es dado expresar. No puede expresarlo, no hay palabras para expresar lo que el apóstol, que en realidad de quien está hablando, es de él mismo. O sea, quien fue arrebatado fue el apóstol Pablo, nada más que el apóstol Pablo no quería hacer mención de que era él para que los demás no lo tomaran como que él, vamos a decirlo en otras palabras, no se agrandara, no se gloriara, para que los demás no pensaran que él se estaba gloriando. Entonces él dice, yo conozco a un hombre que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, fue arrebatado en el tercer cielo, yo no lo sé, Dios lo sabe, y fue llevado al paraíso. ¿En dónde? En el tercer cielo, dice. Y que oyó, ¿qué dice ahí? Que oyó y vio cosas inefables, o sea que al hombre no le es... Donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. O sea, lo que él había oído, lo que había visto en aquel lugar, es imposible que el hombre lo pueda expresar con sus palabras. Debe ser tan glorioso, tan maravilloso, que al hombre, al ser humano, con su mente finita, no le es dado a expresar. No hay palabras para describir. Amén. Entonces encontramos que la Biblia hace mención de 3 cielos. Perdón, de 3 paraísos. Donde se encontraba Adán y Eva, donde iban los muertos en el Señor antes de la muerte de Cristo, que era el seno de Abraham, y encontramos este paraíso, el cual está en medio del paraíso de Dios, que está en el tercer cielo. Amén. ¿Aprendimos algo hoy? ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí. Claro. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo hacías las cosas? Con amor, con ese amor, con esa entrega, con esa llama encendida, porque hoy, miren, si ustedes se ponen a pensar, hay personas que hasta nosotros nos pudo haber pasado, que hacemos las cosas pero ya con esa chispa, ya no con esa chispa, con ese fuego, sino que ya lo hacemos con una rutina, ya no con ese amor ferviente, genuino. Aunque ellos estaban haciendo, las primeras. Exactamente. Porque ellos estaban haciendo obras. Ellos estaban en las obras. No lo hacían con el primer amor. Por eso dice las primeras obras. Aunque ellos estaban en las obras,
No estaban en el primer amor. Y no es que el amor se había perdido o que ellos habían perdido el primer amor. Ellos lo dejaron. Porque dice, tengo contra ti que has dejado, no es que has perdido. El amor no estaba perdido, ellos los habían apartado. Ellos habían dejado el primer amor para con el Señor. Estaban en modo automático. Amén. Y bueno, acerca del árbol de la vida, lo vamos a ver en el capítulo 22, así que permanezcan en el estudio para que puedan entender que también está muy profundo este tema. Es muy profundo el tema del árbol de la vida. Amén. Terminamos hasta hoy. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda? Amén. Bueno, nos ponemos de pie y cerramos con una oración. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por esta clase. Señor, bendice, Señor amado, a los hermanos que han podido venir, Señor Jesús, a esta clase. Señor, bendice, Señor, su regreso a casa, Padre. Que este estudio, Señor, sea de bendición para ellos, para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar el máximo provecho, Señor amado, de este estudio de tu palabra, Señor, para que podamos entender, Señor amado, en el nombre de Jesús, para hacer tu voluntad, Señor, prepararnos, Señor, cada día, Señor, estar preparados, Señor, para que cuando tú vengas, Señor amado, nosotros no nos quedemos, sino que nos vayamos contigo, Señor. Señor, queremos aprender, Señor amado, no solo para tener información, Señor, sino para que nadie nos engañe, Señor, acerca de tu palabra, Señor. Te damos la honra, la gloria y toda la alabanza, Señor. Bendice, Señor, a los que han podido venir, Señor, a los que vean, Señor, cada transmisión, Señor amado. Cada clase, los que reciban, Señor, este estudio. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.